¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy siendo quien realmente quiero ser? ¿Estoy siendo la mejor versión de mí que puedo llegar a ser? Hasta hace exactamente 6 años, hasta hace exactamente 6 noviembres, esta era una pregunta recurrente, una llamada a la que no había decidido atender con suficiente intención. Mi vida consistía en lo que consistían muchas vidas que empiezan muy pronto y van muy deprisa. Era el camino de la responsabilidad y la respuesta a esa responsabilidad. Comencé a trabajar en publicidad a los 20 años. A los 26 era director creativo de una gran agencia de publicidad, haciendo anuncios de televisión que todo el mundo comentaba, ganando premios en festivales. A los 29 fundé mi propia agencia, Kitchen, y tan solo 4 años después había cerca de 50 personas trabajando. Era una agencia con éxito. Y mi vida consistía en aquella vorágine a la que me desplazaba de esa responsabilidad continua, donde sí que es verdad que de vez en cuando aparecía esa pregunta de ¿es esto? ¿Tiene sentido? Pero bien porque no sabía responderla o bien porque no tenía tiempo, porque estaba con la siguiente llamada de teléfono, no lo hice. Como os he comentado, esto fue así hasta hace exactamente 6 noviembres. Por suerte había algo en mi vida que mantenía un equilibrio y que me daba un equilibrio vital, que era mi maravillosa compañera de viaje y mis 2 hijos, Martín y Guzmán. Hace exactamente una semana, 6 años atrás, estábamos preocupados porque mi hijo Guzmán tenía 3 años y 1 mes y esta sonrisa con la que él invitaba cada día había desaparecido. Entramos en un hospital pensando que podía ser algo menor y al día siguiente nos diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda, algo que solo le pasa a 3 de cada 100.000 niños. No os puedo contar la emoción que uno puede sentir cuando una gran tragedia como esta te embarga. Es una inundación que no hay presa que la pueda controlar. En ese mismo instante, estamos hablando del mismo día del diagnóstico, sonó una llamada en mi teléfono móvil de un número oculto. Una llamada que jamás pensé que me tendría en la agenda. Al otro lado del teléfono estaba la muerte, amenazando lo que más quería y llevándose de por medio todo lo que me daba estabilidad. Es más, me decía que me iba a visitar y que me iba a llamar todos los días durante varios años desde aquel día y que si algún día salíamos del hospital se vendría de huésped no deseado a nuestra casa. No sabéis cuánto me sirvió esa llamada. En ese momento tomé conciencia de que a partir de aquel segundo, cada segundo de vida con mi hijo, cada segundo de vida con lo que más quería, iba a ser un regalo que no pensaba desperdiciar. Y en esa conexión con ese presente, hubo 2 palabras que retumbaron en ese preciso instante dentro de mi cabeza. Esas 2 palabras eran para algo. Para algo. Un para algo que detonó una energía en mí que arrancó una voluntad, una decisión, un tirar hacia adelante, un deseo de construir un futuro en positivo. Ese para algo iba implícito con una convicción, y es que a partir de ese momento, esta experiencia que empezábamos a vivir no solo iba a ser una experiencia que iba a enriquecer el camino de la vida de mi hijo, sino el camino de todos aquellos que le rodeábamos. Así que desde esa misma noche, seguimos hablando del mismo día y la misma noche, con ese para algo retumbando en mi cabeza, me senté en aquella UCI al lado de la cama de mi hijo a buscar lo que quería encontrar, historias que hubieran pasado por esta experiencia, historias que hubieran acabado en positivo, historias que se hubieran vivido en positivo, pero no encontré nada. Y cuando no encontré me di cuenta de para qué estaba buscando. Y lo tuve claro, lo vi claro. Tenía que abrir un blog que contara nuestra historia en positivo, un blog que contase desde aquel momento esa experiencia con un halo de energía positiva y que rodease a toda la familia, a todos los que le íbamos a acompañar. Y sobre todo que eliminase ese victimismo y ese pobrecito de la mente de todos aquellos cuantos pensaran en nosotros para construir un futuro en positivo y para proyectarnos en positivo hacia él. Esa misma noche, al día siguiente, abrí el blog 1 entre 100.000 con ese nombre,
1 entre 100.000 era el nombre de lo que iba a representar mi hijo. Mi hijo no solo iba a ser 1 entre 100.000 que tenía que vivir esta enfermedad, sino que además de superarla iba a conseguir cosas increíbles que 99.999 niños no iban a ser capaces de vivir. Y con esa determinación, ese blog comenzó a ser el bitácoras de nuestra vida en positivo. Desde aquel momento, cada día consistía en esto: sentarme por la noche, delante del ordenador, abrirlo y crear un post. Me di cuenta de lo que estaba sirviendo mi pasado publicitario en toda esta historia. Tomé conciencia de mi gusto por la narración y por la creación de historias. Y mi vida, como la de cualquier cocinero ahora de moda, consistía en deconstruir la experiencia más maravillosa de ese día. Coger las palabras, separarlas de los pensamientos, separarlas de emociones. Y si el día no había sido positivo, reordenar las palabras, ponerlas, cambiarlas y darme cuenta cómo esa maravilla que es el lenguaje cambian los pensamientos y cómo a su vez los pensamientos cambian las energías. Y así construí un motor de energía positiva de nuestro día a día. En ese camino, lo que me regaló fue la belleza de descubrir ese regalo que es el presente. Y el blog consistió en esto, en descubrir esa grandeza de lo pequeño y de las pequeñas cosas que te pueden pasar, que si no te fijas en ellas pasan desapercibidas. Tales como subir y bajar la cama de un hospital como si fuera un parque de atracciones, una montaña rusa, o lo divertido que puede ser y lo maravilloso que puede ser darte un beso con tu hijo a pesar de tener una mascarilla, o lo maravilloso que puede ser tomarse un colacao con 7 pajitas a la vez, ver a la abuela leer un cuento a sus nietos, o pasar por el peluquero para raparte el pelo como para acompañar aquel camino de tu hijo. Y por supuesto lo increíble que llega a ser cuando llegas a rozar la piel de tu hijo después de varios meses en aislamiento. Aquello comenzó a ser algo mágico, maravilloso. Empezaron a conectarse muchas personas con nosotros, no solo familia y amigos. El blog comenzó a ser una fuente de inspiración para personas que estaban pasando por situaciones parecidas, pero también para personas corrientes que veían un halo de luz y de inspiración y de oportunidad de disfrutar su presente sencillamente por ver una experiencia como la nuestra. Y realmente cuando estás en ese punto, te das cuenta de que te has pasado la vida entera, nos pasamos la vida entera generando un pequeño hilo de conexiones invisibles que no ves, pero es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos toda nuestra vida. Pero en el preciso momento en el que tomas conciencia de tu presente, lo observas, no sabes por qué motivo mágicamente ese hilo se une y empiezan a ocurrir conexiones mágicas y maravillosas que no os podéis llegar a imaginar. Y esto fue lo que ocurrió con el blog. Las conexiones surgían en círculo una y otra vez. Las coincidencias y las casualidades eran tales que no se podían llamar casualidades, se tenían que llamar causalidades. Y es que cuando uno cree tanto en el para algo, te das cuenta de que la casualidad realmente no existe. Y eso es un poco lo mismo que tiene que ver con la suerte. El que cree en las causalidades trabaja para que surjan y crea puertas para que éstas emerjan. Mientras que las casualidades corresponden a unos pocos y solo cuestión de azar, con lo cual tu rol no es de actor, igual que cuando trabajas para qué o trabajas en el por qué. En ese momento, y con esas casualidades surgiendo, lo que ocurrió fue que llegamos a un desenlace maravilloso, y es que Guzmán, 2 años después, se curó de su leucemia, dejó su medicación, pero teníamos una responsabilidad, habíamos creado una comunidad maravillosa, y nos dimos cuenta de que no se podía quedar ahí. Ese disfrutar el presente y ese tomar conciencia tenía que servir para otro para qué. Teníamos que construir otro para qué. Y este para qué fue un nuevo noviembre del año 2012, en el que creamos la Fundación 1 entre 100.000 con un objetivo. Queríamos conseguir lo que Guzmán había conseguido, pero para todos los niños que sufrían leucemia infantil. Queríamos conseguir invertir en investigación para que todos los niños acaben curando esta enfermedad. Desgraciadamente, un niño al día en España, solo en España, es diagnosticado de leucemia infantil y desgraciadamente solo el 80% a día de hoy se cura. Ese 20% sigue siendo el mismo que hace décadas, porque no se investiga lo suficiente para arreglarse este problema. Con esa vocación de querer trabajar para producir un cambio como este, comenzó la Fundación con esta energía que nos caracterizaba, de nuevo positiva. La leucemia es un rival demasiado duro para uno, pero no para 100.000. Y creando proyectos innovadores buscábamos un poco la magia de que volvieran a surgir las causalidades y nos rodearan a todos. Creamos un proyecto muy bonito el año 1,
un dorsal solidario que la gente se descargaba para correr a favor nuestro, y a través de un solo euro a euro, conseguimos el primer año generar una beca de investigación por 75.000 euros, y no pararon de ocurrir las causalidades. La gente que había conseguido aquel dorsal aquel año comenzó a donarnos sus celebraciones, las bodas, las comuniones. Comenzaron a llevar los dorsales a los colegios para que los colegios corrieran a favor de la fundación. Superhombres decidieron cruzar a nado el estrecho de Mallorca a Menorca. Grandes marcas decidieron hacer donuts solidarios, pulseras solidarias, pijamas solidarios. Gente famosa no solo nos puso su imagen, sino que se convirtió en uno entre 100.000. Y causalidad tras causalidad, durante 3 años generamos 3 becas de investigación por casi 300.000 euros. Y entre tanto, ¿para qué? Y entre tanta causalidad ocurrió lo que no tiene más remedio que ocurriese. Y es que yo abandoné mi vida de publicitario y en paralelo a la fundación creé una empresa de innovación llamada Innuba, en la que trabajamos todos los días para ayudar a las grandes compañías a encontrar su para qué, introducirlo en su propósito de compañía y tratar de impactar el mundo en positivo. A veces pienso y miro para atrás y digo, ¿qué es lo que me ha traído hasta aquí? ¿Dónde estaba yo hace 6 años? ¿Y dónde estoy ahora? Y es tan sencillo como esto, es esa conexión con el presente que me regaló aquella llamada de teléfono y que me descubrió el regalo que me estaba perdiendo. Es todo lo que me trajo el blog día a día. Y es que realmente te das cuenta que esta es la clave para intentar darte cuenta si tiene sentido lo que estás haciendo o no y proyectar el futuro en positivo. Y es que paradójicamente, para trabajar en la trascendencia del mañana, en encontrar tu propio para qué, en saber si tiene sentido o no lo que estás haciendo, la única manera es parar, sentir y conectar con lo que realmente es importante en la vida. Porque solo desde ahí, y ese es el presente, porque solo desde ese presente ocurrirán cosas mágicas. Porque de repente lo que conseguirás es que el futuro lo atraerás y lo convertirás en presente. Y de repente esa línea de puntos que te ha traído hasta aquí de tu pasado le darán sentido a lo que has hecho todos y cada uno de los días de tu vida. Sin todo lo que hiciste todos aquellos días, no estarías aquí hoy. Y solo desde ese punto podrás aceptar con amor quién eres. Y solo desde ese punto podrás conseguir que emerja un yo mejor. A veces, y me ha pasado escribiendo esta charla, digo, madre mía, vaya locura transitoria que tienes. Todo lo que te ha pasado no es más que casualidad. Pero por suerte, cuando eso ocurre, la vida me regala pequeñas señales, señales maravillosas, como que hoy sea noviembre, de nuevo, y como que casualmente estemos en el Museo del Ferrocarril, el lugar más mágico donde cada día, cada semana veníamos con nuestro hijo para disfrutar y proyectar ese futuro en positivo y con el símbolo de aquello que más queríamos, llegar a la estación de destino en la que hoy estamos. A veces pienso, y el camino que me ha traído hasta aquí me lo ha regalado, en la fragilidad que nos rodea a todos y cada uno de nosotros. La siguiente llamada que tengamos cualquiera de nosotros por teléfono puede ser de ese número oculto y a la que no querremos atender y no querremos escuchar. Pero realmente no hace falta que sea así. Sencillamente basta con que nos demos cuenta de que podría ser así. Porque desde ese pensamiento seremos capaces de conectar con nuestro presente y descubrir el regalo que es. Y desde ese regalo hacernos las siguientes preguntas. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido lo que soy? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? ¿Estoy siendo la mejor versión de mí que puedo ser? Y algo tengo muy claro, que el hecho de que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy no es simple y mera casualidad. Muchas gracias.